Hola, ¿cómo estás? Estamos nuevamente muy contentos por medio de estos estudios que estamos realizando en este sentido de la Carta de los Romanos. Quiero comenzar leyendo. Hicimos una introducción por medio de dos mensajes, pero todavía no nos introducimos en la carta en sí. Varios elementos que podemos retomar acá, eh, comenzando con el capítulo uno y mirando aquellos fundamentos importantes que se vienen en este mensaje. Señalar lo siguiente. Esta carta importante que comienza con una introducción durante los primeros 17 versículos, también hay una separación importante. Primero, los saludos y luego del versículo 8 en adelante, una oración por el agradecimiento. Quiero leer para ustedes, comenzar leyendo, dice, esta carta la escribo yo. Estoy leyendo en una versión un poco más modernizada que se llama La Palabra de Dios para Todos. Y dice, esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros decimos claramente que Pablo es quien escribió la carta. Sin embargo, sabemos que la persona en realidad que escribió fue Priscila, porque él ya estaba en una condición de ceguera importante y que en su condición él en realidad estaba dictando esta carta, ¿verdad? Siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol, me designó para anunciar todas las buenas noticias de Dios. ¿Estás anunciando la buena noticia o estás entregando otro evangelio? Lo primero que quisiera preguntarte por medio de esta carta. Estás anunciando la buena noticia, que Cristo, por medio de Él, encontramos la salvación, o estás predicando otra cosa, estás predicando condenación, estás predicando algo que no corresponde, estás predicando otro evangelio. Cuidado con ello. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en la Sagrada Escritura. Mira qué interesante. Por medio del Antiguo Testamento se compartió la buena noticia. Sin embargo, la gente estaba predicando otra cosa en los tiempos de Cristo mismo. Había una separación importante de la interpretación. Ca- s- Habían cuatro grupos muy importantes, más grupos en realidad, pero los principales eran los fariseos, los esenios, los celotes y los saduceos. También habían otros grupos como los escribas, los herodianos y otros grupos que también estaban participando en una mirada ahí, pero las cuatro interpretaciones más conocidas, o una mirada exegética importante de las Sagradas Escrituras, lo que había en el canon bíblico de la Torá o la Tanaj, es estas cuatro miradas interpretativas, pero ahora estamos interpretando a la luz de Cristo el mensaje. Dice, las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias anuncian la venida del Hijo, la venida de Cristo, ¿cierto? Quien nos iba a mostrar quién era el Padre, nuestro Señor Jesús. Como ser humano nació de la familia de David, mas cuando fue resucitado entre los muertos por el Espíritu Santo, se le dio plena autoridad para reinar como Hijo de Dios. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. ¿De cuántas naciones? De algunas, de los que nacimos en una cultura occidental, cristiana. Dice acá que todas las naciones. Si la escritura dice todas, es todas las naciones. Todas las naciones para que pueda creer, obedecer, y hago este trabajo para honrar a Jesús. A ustedes también Dios los ha llamado para permanecer y pertenecer a Jesucristo. Esta carta la escribo para toda la gente de Roma que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo. Que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Por esta introducción, que son los versículos introductorios de la carta de Romanos, vamos a introducirnos en otro aspecto de esta hermosa y maravillosa carta, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo
para poner el contexto real de lo que se está planteando acá. Querido Señor, te agradecemos en primer lugar porque tú, por medio de este mensaje de Romanos, nos vas mostrando tu evangelio, tu buena noticia, lo que tú nos quieres plasmar, la buena noticia de quién eres tú. Como tú, Señor, a través de todo tu mensaje, a través de tu plan de redención, desde antes de la fundación del mundo, has querido bendecir a todas las naciones para que comprendamos quién es el Padre. Ayúdanos, Señor, a poder compartir también y que nuestro corazón, nuestra mente y la mente de aquellos amigos que van a escuchar este mensaje pueda comprender y responder, pero por sobre todo vivir este mensaje, que sea un mensaje vivo y que podamos plasmarlo de esta manera. Ayúdanos, Señor. Todo esto lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos dicho varias cosas dentro de este comentario a la carta a los romanos que nos parece muy interesante. Primeramente señalamos la importancia de la presencia de Pablo en, en Roma. Luego hablamos de la importancia de la visión occidental frente a esto, como también el propósito de una visita que estaba planificada para desarrollarse y el propósito de la redacción, cómo se redactó esta epístola. Ahora quiero hablar un poco acerca de la fundación de la iglesia en Roma. Carecemos en realidad de ciertos datos que nos permiten fijar con una real exactitud una fecha de la fundación de la iglesia en Roma. Sin embargo, a pesar de no existir una base histórica alguna que nos justifica una tardía tradición, que Pedro fue a Roma y después de ser libertado de la cárcel por un ángel, fue allí que comenzó la evangelización. Eso es lo que nos presenta Hechos en el capítulo 12. Pero por otra parte, no hay por qué negar que Pedro estuviese en Roma más tarde, que siguió trabajando en Roma y que de allí diera vida en el Señor, por medio del Señor Jesucristo, que él tenía sus planes con la iglesia y que tiene que ver con la fundación de la iglesia por medio de Pedro y que por muchos años este fue un trabajo misionero. No es imposible, sin embargo, que Pedro hubiese hecho de una manera indirecta los principios del testimonio cristiano en la metrópoli, ya que leemos en Hechos capítulo 2 que visitantes de distintos lugares, ¿verdad? Entre ellos de Roma, visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, que eran testigos presenciales de las maravillas que se habían dado en Pentecostés. Recuerda que en este momento del Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo, habían personas de distintos lugares que volvieron a sus lugares después de esta diáspora y de vivir el Pentecostés, volvieron a, a sus territorios, a sus ciudades de origen, y desde ahí comenzó un propósito. También la muerte de Esteban, recuerda que ya lo mencionamos, la muerte de Esteban hizo que el mundo cristiano se dispersara. Primeramente llegar el mensaje a los que estaban en la diáspora, pero también no solamente a las personas que eran judías, sino que a personas de otras convicciones religiosas y de otras nacionalidades. Entonces esto es importante que también lo podamos ver. Si alguno de los visitantes judíos de Roma hubiesen convertido en aquel día, habrían llevado el Evangelio, por lo menos a los judíos de esta gran ciudad romana, ¿cierto? Sea ello como fuere, dado el movimiento continuo entre la capital del imperio y la región de Siria e Israel, había una comunicación directa. No tardarían en llegar los mensajes por muchos creyentes celosos que procedían y que ya se estaba hablando de quién era Jesucristo. Recuerda que ya llegaban mensajes. En el tiempo en que Jesús estaba vivo, también el imperio romano tenía cierto cuidado y cierto celo por el crecimiento de este movimiento que se estaba desarrollando. Los creyentes judíos que eran celosos ya estaban murmurando frente a estas situaciones.
y de una u otra manera estaban actuando y procediendo a reunirse en ese sentido. Aquellos que estaban aceptando el mensaje de Cristo, pero también a reunirse aquellos que estaban celosos por lo que estaba ocurriendo. Y propiamente en los tiempos apostólicos esto resultaría en la formación de una primera iglesia local, que era la verdadera iglesia de Roma, marcado por un carácter judaico primeramente, antes de tomar una característica gentil. Eh, y, su- y suponemos que en este sentido, la apertura de la puerta a la gracia a los gentiles en Cesarea, el capítulo eh, 10 de Hechos comienza un movimiento importante. En Hechos 18, en el versículo 2 en adelante, leemos que el decreto de Claudio se expulsó a los judíos de Roma, lo que motivó la estancia de Aquila y Priscila en Corinto. Por eso se dice claramente que quien estaba compartiendo y quien estaba ayudando a escribir la carta hacia los romanos en Corinto era Priscila misma. Tales decretos eran bastante frecuentes por entonces, pero pronto llegarán a ser y algo más que letra muerta. Y esto permitía el retorno de muchos comerciantes, banqueros y personas que no eran plenamente judíos. Según el historiador romano, se, Suetonio, un poco complejo el nombre de decir, aquel que Claudio se motivó por algunos alborotos entre los judíos, ocasionando el que un tal Cristo, ¿cierto? Por un probable que aquí hay una confusión entre Cristo y Cristo, señalando la referencia en este sentido de Seutonio, el resultado del impacto hacia los judíos en las distintas sinagogas del cristianismo naciente, una situación bien compleja que se comienza a vivir desde el año, principalmente el año 51 y 52 de nuestra fecha, ¿verdad? Entonces ya la iglesia en Roma estaba instalada. Por eso es importante que los saludos que nosotros estamos hablando aquí van directamente a los judíos convertidos en Roma y a aquellos que eran de origen tanto judío como aquellos que eran de aspecto gentil. Por eso es importante que nosotros miremos que en la primera década después del día de Pentecostés ya comenzó el desarrollo de convertidos y personas que por el comercio estaban aceptando a la persona de Cristo en sus vidas. Este es un poco el contexto que nosotros queríamos compartir y que también podamos entender que ya Pablo desde Corinto estaba escribiéndole a una iglesia naciente que estaba formándose y tomando un cuerpo. Cada uno de nosotros que venimos de culturas diferentes y estamos queriendo ser iglesia, debemos ser muy cautelosos, muy cuidadosos para que Cristo sea el centro y no nuestras aprensiones personales, no nuestros preconceptos, no nuestras formaciones anteriores de iglesias que a lo mejor ya traemos en nuestro ADN, en nuestro cuerpo y donde hemos sido eh, o donde hemos tenido la oportunidad de aprender. Hoy día queremos aprender de Cristo mismo. Esperamos que el Señor te bendiga grandemente y que sigamos compartiendo a través del mensaje de la Escritura y poniendo aquellos contextos importantes para comprender lo que el Señor nos quiere decir y revelar a través de esta hermosa carta. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.